conformado por Ana Hinoja, Juan Pomares y mi persona Mayra Aparicio. Y hoy vamos a hablar acerca de los mecanismos de participación ciudadana. Bueno, los mecanismos de participación ciudadana son aquellos medios por los cuales nosotros, el pueblo, podemos ejercer nuestra autonomía para elegir a nuestros representantes, ya sea para intervenir, para participar o para aprobar en todo lo que conlleva al bien de la sociedad o a nuestro bien como nación. Se dice que el pueblo tiene control sobre la nación. ¿Por qué? Porque el pueblo es de donde emana el poder y la autoridad. Es decir, nosotros tenemos la potestad de escoger, de rechazar o de revocar. En palabras más sencillas, es el poder constituyente. Este poder se ejerce de forma directa o indirecta y somos una sociedad que escoge por elección popular para los representantes del gobierno ejecutivo y el Congreso de la República. Todo esto le corresponde a la Ley 270 de la Constitución. Pero bueno, recordemos un poco atrás, antes de la Constitución de 1991, Colombia era un país centralizado, es decir, nosotros elegíamos al presidente a través del voto popular, pero el presidente era quien elegía a los gobernantes de los municipios y de los departamentos, es decir, a los alcaldes y a los gobernadores. A partir de la Constitución de 1991, esto cambió gracias a que Colombia se volvió un país descentralizado. Descentralizado políticamente, fiscalmente y administrativamente. Y la parte que nos interesa es la descentralización política, es decir, nosotros como sociedad tenemos la potestad, tenemos la autonomía, la autoridad de elegir a nuestros representantes departamentales y gubernamentales. Los mecanismos de participación ciudadana. Hablemos de ellos uno por uno. Primero, el voto. El voto es un mecanismo de participación ciudadana que sirve como herramienta donde el ciudadano elige a la persona acorde a su representación a la rama ejecutiva o legislativa. Básicamente, en otras palabras, es cuando nosotros como ciudadanos, como sociedad, tenemos el derecho, ejercemos el derecho de elegir a la persona que queremos en el gobierno de orden nacional, territorial o local, y en el Congreso de la República para un periodo de 4 años. Se debe tener en cuenta que las elecciones de los presidentes son distintas a las elecciones de los alcaldes y de los gobernadores, como también son ante el Senado y la Cámara de Representantes. Segundo, iniciativa popular legislativa y normativa. Bueno, este mecanismo se representa ante las corporaciones públicas como el Congreso de la República, la Asamblea Departamental y los consejos municipales. Es el derecho que tiene un grupo de ciudadanos de representar proyectos de actos legislativos o de ley, ordenanzas y acuerdos municipales ante estos entes de orden nacional, territorial y municipal. Para que estos posteriormente sean debatidos y así puedan ser aprobados, modificados o derrocados. Bueno, de esto, según la ley, debe haber un promotor que deberá contar con el respaldo de 5.000 ciudadanos registrados en el censo electoral. Vamos a hablar de dos mecanismos de participación ciudadana, el referendo legislativo y el cabildo abierto. Para hablar primero del referendo legislativo tenemos que ver quiénes son los que pueden invocar un referendo legislativo. Primero,
Puede ser cualquier ciudadano perteneciente a un movimiento político o una organización política. ¿Qué creen ellos o cuál es el fin de este referendo legislativo? Pues es derogar una norma o crear una norma nueva con un tema que ellos crean que no está siendo regulado como tal en ninguna ley ya existente. Bueno, para pedirle a la Asamblea o al Congreso que invoquen un referendo legislativo, ya sea a nivel nacional o a nivel regional, departamental, primero tiene que recaudar un número de firmas y tener un certificado, ya sea de un notario, en el que se le vaya a presentar este proyecto a la Asamblea o al Congreso y ellos invocar el referendo legislativo para que nosotros como pueblo votemos sí o no, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y así poder derogar esta norma o crear una norma nueva y que pueda regular el tema que este movimiento político que es el encargado del referendo legislativo como tal, darle la razón y poder crear la norma. Ahora vamos a hablar del cabildo abierto. El cabildo abierto se da en localidades o en departamentos, municipios, en los que el pueblo como tal, la comunidad, esté pasando por un tema de interés total y social. Ya puede ser para hablar de políticas públicas, para hablar de inseguridad, para hablar de administración. Nosotros como comunidad, primero tenemos que convocar a una masa, a un número de personas que estén dispuestas y apoyen este cabildo abierto. Como muy bien la palabra lo dice, en cabildo abierto quiere decir que nosotros nos vamos a reunir con los concejales, con los alcaldes y hablar de estos temas que nos están preocupando como comunidad o como sociedad, para poder llegar a un acuerdo en el que las dos partes se entiendan y puedan dialogar esto. Es como una reunión que nosotros hacemos a puertas abiertas para que el pueblo también tenga esa voz que cree que no tiene. En el cabildo abierto se tratan temas de interés social, ya sean las políticas públicas que se van a implementar o políticas públicas que se deberían implementar en pro de nosotros como comunidad. El cabildo abierto queda consagrado como la reunión del pueblo con una entidad de un poder político en esta comunidad para que pueda él hablar e intentar solucionar esos problemas que tenemos en la sociedad e intentar reformarlos en una reunión de ya sea de alcaldes o gobernadores para poder discutir estas necesidades que nosotros tenemos como comunidad. Revocatoria de mandato. Es un derecho político que tienen todos los ciudadanos para dar por terminado el mandato de un gobernador o alcalde, ya sea por la ineficiencia de su cargo, porque no están a gusto de cómo ha sido su gobierno o por el incumplimiento de su plan de gobierno. Sea por estas razones fundamentadas puede iniciar la revocatoria del mandato. Uno de los requisitos para que inicie este procedimiento es que la cantidad de ciudadanos que pidan la revocatoria no debe ser inferior al 40% de los que votaron en las elecciones del político al que se quiere revocar de su mandato. La revocatoria se solicita ante la Registraduría Nacional. Cumplido este requisito se convoca votaciones y con solo el 60% de votos por el sí y que no sea inferior a eso podrá aprobarse la revocatoria. Si la revocatoria fracasa, no se podrá interponer otra revocatoria hasta que el gobernador o alcalde termine su periodo de gobierno. Plebiscito. Es una herramienta que tiene el presidente de la República donde convoca al pueblo para dar su apoyo o rechazo a sus políticas de gobierno que no requieran aprobación del Congreso. El presidente informará al Congreso de la República sus razones fundamentadas.
Así este Congreso no lo apoye, el presidente convocará para que sea por medio de una votación que el pueblo apoye o rechace alguna de las decisiones políticas de su gobierno. Consulta popular. Consiste en convocar al pueblo para que responda sobre un asunto de suma importancia, de trascendencia del país, departamento o municipio. Por parte del presidente y con respaldo favorable del Senado, convoca al pueblo para que se pronuncie sobre una decisión de carácter de toda la nación. En el caso de los departamentos y municipios los convocará el gobernador o alcalde, y no es necesario el respaldo del Congreso. El pueblo decidirá sobre asuntos de materia departamental o municipal. Para que la consulta sea afirmativa tiene que ser con la mitad más uno de los votos que participaron y que la abstinencia no haya sido mayor de la tercera parte de los electores. El Congreso, por medio de una ley sancionada, puede convocar una consulta popular con el propósito de aprobar una asamblea constituyente que reforme total o parcialmente la Constitución. Queda claro que en todos los casos de consulta popular la decisión del pueblo es obligatoria. En conclusión, el pueblo como poder constituyente tiene la soberanía como nación, con estos mecanismos donde se puede intervenir sobre los asuntos de interés general y la facultad de aprobar o rechazar los proyectos de ley que lo puedan afectar favorablemente o desfavorablemente. Puede subir al poder a un gobernador o un alcalde, pero con esa facultad puede también bajarlo o revocarlo. Expresar su opinión de apoyo o no en los asuntos que tienen que ver de vital importancia en el país o departamental y local. Participar y discutir los temas de interés de la comunidad como los concejales del distrito o local.